Mi siguiente invitado es el doctor Daniel Abudaem. Doctor, bienvenido a Next Noticias y creo que quedé maravillado. Realmente la historia de los judíos de Colón, que se llama su libro, pues es una aventura de ese inmigrante que llega sin nada y convierte Colón en la ciudad más próspera del Caribe. Gente venida pues, de diferentes sitios, de Italia, de las islas del Caribe, y que pues, llegó a haber 3 sinagogas en Colón. Eso es lo que más me llama la atención. Así Bienvenido. es, existieron. Gracias Fernando por la invitación. Sí, quiero decirte que ese Colón no fue solo formado por los judíos, ahí llegaron migraciones de españoles, de italianos, de chinos. Había una migración importante, griegos que le dieron, tú sabes, esa calidad de metrópoli a la ciudad y la convirtieron en el principal centro comercial del país, del área del Caribe. En fin, hay mucha historia linda y recuerdos sobre Colón. Bueno, primero que es una fuente, ya las fuentes primogenias se perdieron. ¿Cómo uno investiga pues, una colonia como esta que después vino una especie de diáspora que se terminó yendo mucha a Panamá, pero también otra se fue? Así es. Bueno, mi interés inicial era investigar o dejar un legado para mis hijos, para mis nietos, sobre la historia de mi abuelo, que fue el primero que llega a la ciudad de Colón. Colón, Mi sí. abuelo fue el primer rabino ortodoxo sefardita que llegó a la República de Panamá y que ejerció como tal. Y se estableció precisamente en Colón, traído por esa comunidad que deseaba continuar con sus tradiciones milenarias judías y necesitaban pues la presencia de un rabino para hacer toda la comida kosher, para las circuncisiones, en fin, para eh, todas esas rituales propios de nuestra religión. Así es como llega mi abuelo y, y llega en 1925 Sí. cuando recién se formaba la comunidad. Entonces, mi intención era precisamente escribir sobre mi abuelo, pero cuando trato de buscar los archivos de esa comunidad que lo había contratado, Agudat Ahim, Hermanos de la Fe, De la manada. resulta que la comunidad ya había desaparecido desde 1990. Ya la mayoría de los judíos habían migrado a la ciudad de Panamá o a otros países. Y para mí fue una sorpresa y decepción al mismo tiempo ver que esos archivos ya prácticamente, o sea, se habían perdido, Se habían no perdido. existían. Así que me tocó fue comenzar a entrevistar a colonenses, personas que nacieron en Colón o que vivieron en Colón y que nacieron en los años 20, en los años 30 y que todavía tenían Ujú. buena memoria. Y así fue como fui recogiendo interesantes historias y armando entonces el libro este que publicamos recientemente. De verdad que las historias eran interesantes. Tú veías eh, el entusiasmo que tenían esas personas de querer contar todas esas historias, eh, porque obviamente tenían lindos recuerdos. Todos ellos mencionaban que sus mejores años vividos fueron allá en Fueron en Colón. Colón. Colón era de oro. Ojalá mis hijos hubieran vivido lo que yo viví allá en Colón. En fin, eran comentarios que surgían y bueno, ahí fue recogiendo todas esas historias que plasmé en el libro. Pero ¿qué es lo Obviamente incluyo, que no queda claro, sí, dime. doctor? Y es cuándo se da el punto de quiebre. Si usted tuviera que ponerle una fecha, aquí es donde empieza la decadencia de esta comunidad y la ciudad misma empieza también a decaer. Mira, según, o sea, me tuve que poner a investigar sobre Colón, leer mucho sobre Colón, historias muy interesantes. Algunos ya comentan que con la construcción De la carretera. del- de la carretera Panamá-Colón, la transísmica, porque antes Colón estaba completamente aislada y la única manera de llegar a Colón era a través Del del tren. ferrocarril. Ujú. ¿Sí? Entonces, al construirse esa carretera,
eh, muchas de las empresas, muchas de las familias comenzaron a migrar hacia Panamá. Otra fue el periodo posguerra, la gran depresión después de de la Segunda Guerra, que fue mundial, pero se sintió mucho en Colón porque dejaron de llegar esos grandes barcos cargados de marinos y que inundaban la ciudad en esa ola blanca. Mm. Todo eso fue desapareciendo. Entonces ya no resultaba tan atractivo comercialmente vivir en Colón. Ya después, en los años 60 y 70, había un problema de vivienda en Colón. Y como Colón es una isla, eh, o sea, toda la parte delantera era pura agua y comunicaba únicamente a al área de la zona del canal y ahí no podíamos construir. El tratado todavía no estaba, el tratado se firma en el 77 y no comienza la reversión ya del 79, 90, 79, 80 en adelante. eh, Esa falta de vivienda hizo que muchos comenzaran a migrar a Panamá, pero también a mi impresión personal, que tal vez porque lo viví, fue el periodo en que por una decisión un tanto populista se salió una ley en donde se impedía el lanzamiento Mm. de los inquilinos de los apartamentos que estaban morosos. Entonces no podías sacarlos de sus apartamentos y el vecino decía, bueno, si él no paga, yo tampoco voy a pagar. Y así los administradores de edificios dejaron de entonces dedicarse a las reparaciones y mantenimiento y ahí vino entonces la decadencia progresiva, después entraron los políticos, en fin, ese fue yo creo que el año 70, 80, 80, sí. ahí es donde vino la Porque decadencia el de Colón. doctor Ricaurte Soler escribió hace unos años un ensayo interesante sobre Colón. Y él decía que es como al jamaicano que le quitan el sombrero cuando se va a la zona del canal y Colón pierde, pues Colón era una especie de gran apéndice de la zona. Su servicio postal dependía de ellos, su servicio funerario dependía de ellos, su servicio de entrega de agua dependía también de la zona. Y al revertir el canal queda Colón colgado de la brocha, como decimos acá. Y bueno, sí, con la reversión de los terrenos, prácticamente se perdieron oportunidades de oro de poder levantar nuevamente a la ciudad. Eh, ah, o sea, en Colón la gente tenía la opción de trabajar en la zona del canal, Sí. en las bases militares, en las esclusas, teníamos la refinería, teníamos zona libre, en fin, posibilidad de trabajo había, pero no sé, eso no revirtió tampoco hacia los servicios públicos Sí. de la ciudad y la ciudad fue deteriorándose cada vez más. Pero hay algo que me llama la atención del libro, doctor, y es la gran integración religiosa que hubo en Colón. Es decir, muchos de ustedes Es cierto. estudiaban en La Salle, que era una escuela católica, tenían co-socios y compañeros en Zona Libre que eran o de origen hindú o árabe. Es Así decir, es, así es, esa riqueza, que eso es Panamá. así es. Colón era una ciudad multiétnica. Multiétnica, Como esa es la mencionas palabra. ahí en La Salle, donde nos grabamos nosotros, en el salón de nosotros, pues habían negros, habían chinos, habían eh, cunas, eh, y todos nos llevábamos muy bien. Ahí el tema no era religión, el tema, y todos nos sentíamos como iguales, no había esa diferencia social o económica. Digo, todo el mundo estaba básicamente, yo creo que dentro de un mismo nivel. Y siendo una ciudad tan pequeña, todos nos conocíamos. Existieron las tres comunidades porque hubieron tres migraciones Sí. fundamentalmente. La primera, que vino a finales del siglo XIX, tiempo de la construcción del canal francés, donde hubo una migración de judíos hispano-portugueses que venían de las islas del Caribe, de Curazao, Saint Martin, Jamaica, y que se establecen tanto en Panamá como en la ciudad de Colón. Pero en Colón se construye la primera sinagoga en el país, en la República de Panamá, se Ah. construye en Colón, 1913, por Pero esa la primera Colcherit comunidad. no es anterior.
la Colcherit, si bien es cierto, se funda antes, en Entonces, 1876. 66, 67, sí. 76, sí. Ellos fueron las primeras y de verdad tienen el mérito de ser la primera comunidad también de ese mismo grupo migratorio que venía de la isla del Caribe. Pero al mismo tiempo hay algunas familias que se van estableciendo en la ciudad de Colón y ya en 1889 ya ellos se establecen como una comunidad. Se llama Caal Kadosh Yan Jacob. Pero se le adelantaron ¿cómo se llama? Colcherit, Los y ellos colcheros. hacen la primera sinagoga en la República de Panamá. Después viene la migración de los judíos sefarditas, que es del área mediterránea, venían de lo que era la antigua Palestina, de Jerusalén, de Tiberia, venían de Egipto, de Marruecos, de Algeria, de Siria, Turquía, de Chipre, de Grecia, y se establecen entonces en la ciudad de Colón. Pero ese grupo vino atraído sobre todo por la construcción del Canal de Panamá. Afuera se escuchaba mucho sobre esa construcción de la bonanza económica que había en Panamá y sobre todo en la ciudad de Colón. Y obviamente esta gente venía también buscando un poco de tolerancia religiosa. En esos tiempos había mucha guerra, era Sí, tiempo de los del progromos, dominio los, de los los progromos zaristas. pogromos, también era tiempo del Imperio Sí. Otomano. En fin, esa gente viene prácticamente así, con una mano adelante y una mano atrás, pero con muchas ganas de trabajar. Y esa es la migración grande que yo te puedo decir que llega a Colón, no solamente de judíos, sino De todo. de muchas de las otras etnias. Y la Y tercera migración. finalmente, la tercera es la que llega en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que son los judíos europeos que venían huyendo pues del Holocausto, de ese periodo triste Sí, de la de humanidad, la Shoah. y llegaron fue a la ciudad de Colón y se establecieron en la ciudad de Colón. Pero este tercer grupo sobre todo utilizó a Colón como un refugio y trampolín al mismo tiempo mientras le salía esa visa o esa oportunidad para poder migrar a los Estados Unidos, y esa fue la primera comunidad que fue desapareciendo. Muchos se quedaron, algunos sí se quedaron, pero otro gran grupo migró hacia los Estados Unidos. Porque algo que me llama la atención, doctor, el servicio ustedes lo dan, es decir, porque las otras comunidades sefarditas mantuvieron el idioma, por ejemplo, con periódicos y con textos. Es decir, ¿llegó a comunicarse la comunidad sefardita en sefardí? Mira, las tres comunidades eran bastante solidarias y se apoyaban, ¿no? Y tú ves que ahí hay un capítulo sobre la solidaridad de las comunidades en la independencia, en la formación Sí. del Estado de Israel, en donde las tres comunidades se unen para hacer donativos Donativo, sí. hacia organizaciones que se dedicaban a apoyar esa separación o esa formación del Estado de Israel. Cada comunidad, o sea, sí, como tú sabes, pues dentro de nosotros somos todos judíos, Sí, pero llevamos como ritos diferentes al momento de llevar nuestras liturgias en la sinagoga. sí, Entonces cada uno lleva su liturgia. El grupo de Kaal Kadosh, que es el equivalente de Colcherit, rezaban en inglés, y eso era atractivo para esos soldados que estaban en las bases militares. Y tú ves que ahí en el libro presento fotos en tiempo de 1944-45 de una gran cantidad de soldados norteamericanos establecidos en las bases que iban a celebrar las fiestas principales, por ejemplo, el Yom Kippur, o sea, el Año Nuevo o el Día del Ayuno. Iban a esa sinagoga y se abarrotaba. sí. Bueno, doctor, interesante. Les recomiendo el libro porque es parte de la historia de Panamá, no solamente de Colón y de la comunidad judía colonense, sino de Panamá. Y la verdad es Correcto. que le Sí, felicito, doctor, porque pues está ameno, gracias. muy ameno y muy, Hay muy que rápido y estar, fácil de leer. hay que estar claro de que si bien nuestra religión es la judía, pero nosotros somos panameños Panameño. Así es. y creemos mucho en Panamá y tratamos de hacer lo mejor por el país. Gracias, el doctor Daniel Abudain, autor del libro Los judíos de Colón. Vale la pena leerlo.